Hoy en día es muy probable que al momento de comenzar sus proyectos, el cliente le facilite un archivo IFC para que nosotros, como diseñadores, como conocedores de la iluminación, como conocedores de Dialux Evo, realicemos el proyecto. Y bueno, una de las funciones pro que tiene Dialux Evo es que nos permite importar archivos IFC. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Bien, buen día, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y me complace darte la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, para nosotros importar un archivo IFC desde Dialux Evo, aquí en la pantalla de inicio, nos vamos al recuadro crear nuevo proyecto y hacemos clic en importar IFC. Ahora debemos buscar en nuestro equipo donde tenemos el IFC. Lo seleccionamos y clic en abrir. Después de unos segundos nos vamos a encontrar ya dentro de Dialux Evo, en el apartado de importación IFC. Y bueno, ¿qué contenido tiene este archivo IFC? Bueno, aquí vemos su nombre, tenemos después el proyecto, el default viene siendo como el terreno, después tenemos las edificaciones, en este caso tiene solo una edificación, y esa edificación tiene tres plantas. Tenemos la planta 00, la planta 01 y la planta 02. Y bueno, esto que ven acá es la información que tiene cada planta. En este caso, la planta 00, tenemos los espacios, tenemos los muros, tenemos las puertas y tenemos las escaleras. Y la planta nivel 1 también tiene lo mismo, mientras que la planta nivel 2, al parecer, lo que tiene es solo un techo. Entonces, si aquí nosotros desmarcamos este recuadro, no va a importar a Dialux Evo, no va a tomar del archivo IFC la planta nivel 2, que yo supongo que sea el techo. Pero bueno, lo vamos a dejar marcada para ver un poco más adelante qué es lo que tiene. Entonces, después que yo selecciono la información que voy a importar del archivo IFC, hacemos clic en siguiente. Y ahora nos vamos a encontrar con dos métodos de importación. El primero se nombra nuevo método y el segundo se nombra método delegado. En este caso vamos a dejar marcado el primer método, que es el método recomendado. Y bueno, hacemos clic en finalizar. Ahora bien, el tiempo que va a demorar Dialux Evo en importar el archivo va a depender del tamaño que tenga el archivo y también va a depender un poco de las características que tenga su equipo. Entonces, para que si notan que se demora algo, no se alarmen, solo denle tiempo que el programa cargue el archivo. Y bueno, ya el programa ha cargado el archivo IFC y aquí nos muestra un mensaje donde dice que Dialux ha resumido los errores o comentarios sobre la calidad del modelo IFC en un informe. Este informe puede ser útil para que los participantes en tu proyecto BIM hagan correcciones en el modelo IFC. Y bueno, te pregunta que si quieres ver este informe, si es necesario, puedes guardar el informe a través del editor. Es decir, si nosotros hacemos clic aquí en mostrar en el blog de notas, se nos va a abrir un blog de notas donde nos va a mostrar algunos errores que tiene nuestro archivo y que bueno, deberíamos corregirlos para futuros proyectos o para seguir desarrollando este proyecto. Entonces bien, si ahora nos vamos al 3D, aquí vemos el archivo IFC que acabamos de importar. Y si nos vamos a las vistas, primero tenemos la planta 00, esta que ven aquí. Después tenemos la planta 01, que viene siendo esta. Y la planta 02, que como les comenté, es el tejado de la planta 01. Bien, entonces bueno, ha sido todo por este video. Espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo para seguir aprendiendo sobre Dialux Evo.